primer lugar, quiero agradecer a los estudiantes que me invitaron a este foro tan difícil, pensando que puedo decir algo con sentido, lo que no es obvio. Y agradecer también al profesor Atria por la paciencia que ha tenido para criticar algunas de las cosas que he dicho. Quiero decir que me siento bien representado por el planteo del problema que ha hecho nuestro moderador, porque me parece provocativo. No me siento representado por todas las cosas que él dice de los marxistas, pero me parece que es un planteo muy provocativo, que ese es el problema, ¿no? Que uno no se puede hacer el leso, ¿no? Hay cosas que yo diría, mire, los marxistas no tendrían por qué pensar así, sin embargo, ese es el problema, ¿no? Está planteado con toda agudeza, con toda radicalidad, ¿no? Y a eso habría que responder. No sé si puedo hacer eso. Quiero decir además que una cosa de fondo, que esto es también el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil se expresa en la calle, se expresa en la elaboración de peticiones, pero tiene una larga prehistoria de colectivos, de discusiones, tiene un amplio submundo de lecturas, de debates propiamente académicos, de interés por el mundo, de interés, ¿no es cierto?, por la sociedad entre los estudiantes. Entonces, esto es una expresión de esas semillas que finalmente han logrado, ¿no es cierto?, poner una y otra vez 100.000, 200.000, 300.000 estudiantes en la calle, ¿no es cierto?, ante la increíble, ¿no?, la asombrosa indiferencia del gobierno, que opera como si no pasara nada, como si una vez que pasó la noticia del bus quemado ya se pudiera seguir, ¿no es cierto?, ofreciendo préstamos y privatizando la educación impunemente. En contra de lo que hago habitualmente, voy a leer. Lo que voy a leer es una versión resumida de un texto un poco más grande que envié a la organización, que el profesor Atria puede haber leído, y a su vez me tuve también la oportunidad de leer lo que él va a decir. Entonces es interesante el procedimiento porque es una discusión, por decirlo así, informada. La idea es que podamos, el ánimo, ¿no es cierto?, es que podamos hacer una discusión académica, ¿eh? Y eso, desgraciadamente, los marxistas tienen que tratar de dar alguna garantía al respecto, porque suelen acudir a las discusiones, los marxistas en general, de manera un poco demagógica, ¿eh? Como más bien con emplazamientos morales que con argumentos. Bueno, voy a ver si puedo estar por sobre esa costumbre tan nociva para el movimiento popular, en buenas cuentas. La violencia del derecho y el derecho a la violencia. Como digo, hay cosas de lo que voy a leer que se pueden entender mejor si leen el texto completo. En la filosofía política moderna, la sabiduría y prudencia de Hegel puede ser vista como el sutil y sofisticado punto de equilibrio entre dos ámbitos que a primera vista podrían considerarse irreconciliables. Hegel cree que la única manera de mediar en la conflictividad esencial que caracteriza a la sociedad humana es un Estado de Derecho que esté atravesado por el espíritu de la religiosidad cristiana. Para lograr la extrema complejidad de este equilibrio, Hegel ha tenido que remover hasta el último de los supuestos de la tradición moderna y generar una lógica que supere y trascienda sus dicotomías. Por un lado, a Hegel le interesa superar la dicotomía entre la razón y la naturaleza, y con ella todas las teorías que apelan a la naturaleza humana como principio explicativo. Por otro lado, le interesa mostrar a la razón misma como apetente y a su operación interna como negativa,
para criticar desde allí las ingenuidades meramente moralistas del idealismo kantiano. El resultado de estas operaciones es una imagen plenamente historicista en que la sociedad humana está atravesada por una conflictividad esencial que proviene del orden más íntimo de lo real y en que la libertad debe ser considerada como un espacio pleno de deseo y contraposición que es inseparable de las situaciones históricas y sociales que la enmarcan y en que puede desenvolverse. Se podría decir que con esto Hegel le ha dado a la violencia un papel esencial y objetivo en la historia. Esencial porque la contradicción que la anima está arraigada en el orden mismo del ser, y objetivo porque su realidad excede largamente a las voluntades individuales y solo puede ser contenida en un espacio social a través de mecanismos que exceden también a las buenas o malas voluntades individuales. Por supuesto, la proposición hegeliana respecto de este carácter profundo y objetivo de la violencia no es ni puede ser que sea extirpable de la historia humana, ni por un acto supremo de la voluntad, ni siquiera por un proceso asintótico que apunte hacia una reconciliación sin conflicto. Maurice Merleau-Ponty, en una crítica ahora clásica, afirma que Hegel propone con esto una idea trágica de la historia. Para Hegel, la violencia no puede ser suprimida, pero, en contra del pesimismo apresurado de Merleau-Ponty, puede ser eficientemente mediada. El conflicto y el mal pertenecen al orden más íntimo de la libertad, pero se puede lograr una sociedad que sea un espacio de mediaciones en que la libertad no se destruya a sí misma. La clave y la posibilidad de estas mediaciones residiría en la construcción de un Estado de Derecho profundamente humanizado por la piedad cristiana, un Estado de Derecho que conjugue a la vez el poder ordenador de la razón y el sentimiento de comunidad que puede surgir de un cristianismo secularizado, libre del racionalismo católico y del sentimentalismo romántico. Un cristianismo que recoja lo más esencial de su origen: el hecho de que la presencia de Dios entre los hombres se manifiesta en su capacidad de perdón, y un Estado de Derecho capaz de recoger la sabiduría contenida en las tradiciones a la vez racionalistas y cristianas del pueblo europeo. Sostengo que el rasgo más profundo y dramático del marxismo, la idea de lucha de clases, proviene directamente de este papel trágico que Hegel le atribuyó a la violencia en la historia. La enorme, la abismal diferencia entre el cálculo de Marx y el de Hegel, sin embargo, queda establecida sobre esta base común, la violencia en la historia, en torno a la posibilidad de mediar socialmente la violencia, en particular de realizar esta mediación en el marco de un Estado de Derecho, aún bajo las condiciones complejas y prudentes que Hegel le impone. Lo que Marx tiene enfrente es la violencia burguesa de la explotación, que se traduce en deshumanización y miseria, pero las razones de su ira revolucionaria no provienen solo de esta cuestión empírica, sino de la idea y de la constatación de que el Estado de Derecho, que debería ser el espacio para negociar y mediar las diferencias, en realidad favorece sistemáticamente a la burguesía. La favorece, por decirlo de algún modo, estructuralmente, más allá de que haya o no leyes particulares que favorezcan a los trabajadores, y la favorecen en buenas cuentas porque ha sido construido por ella misma como mecanismo de legitimación y defensa, primero ante los poderes feudales y ahora ante las demandas del proletariado. Tal como para Hegel la religión no es sino el espíritu del pueblo en el elemento de la representación, así para Marx el derecho moderno no es sino el espíritu de la burguesía, proyectado y operando como legitimación. Lo que en Hegel es la proyección de la unidad esencial y diferenciada de un pueblo, equivale en Marx a la proyección de la dicotomía de un pueblo dividido por la lucha de clases. Lo que para Hegel es la garantía posible de una paz capaz de mediar la violencia esencial, para Marx no es sino la institucionalización de esa misma violencia apareciendo falsamente como paz. Si Hegel tiene razón, la violencia revolucionaria es históricamente contraproducente, riesgosa e innecesaria. Si Marx tiene razón, la violencia revolucionaria es un derecho que surge del carácter estructuralmente sesgado del propio Estado de Derecho.
Para Marx, la comunidad no solo está en conflicto, sino que está radicalmente dividida por esta situación. Ante esta situación, está radicalmente dividida por una lucha objetiva en torno al producto social. Si mantenemos la terminología de Hegel, ante esta situación lo que emerge desde el espíritu de un pueblo dividido no es simplemente expresión, como si hubiese un fundamento social común que pudiera expresarse, sino legitimación de posiciones de poder al interior de esta lucha. Con esto, la institucionalización de estas operaciones de legitimación deja de expresar un cierto equilibrio entre poderes contrapuestos y más bien consagra directamente y de manera desnuda el dominio de un bando por el otro. Y es por esta relación de poder sin equilibrio real, sin contrapeso real, que se puede hablar ahora de violencia muy por sobre la conflictividad básica y a pesar de la apariencia de paz que proporciona. Desde el punto de vista de Marx, bajo el Estado de Derecho burgués, la clase dominante llama paz a algo que no es sino la institucionalización de la violencia. Pero con esto, la diferencia que hay entre considerar a las instituciones como expresiones del espíritu de un pueblo o como operaciones de legitimación en un pueblo dividido adquiere una crucial importancia, sobre todo en la época en que hemos pasado de la escasez, que legitimó clásicamente la dominación social, a la abundancia material que puede legítimamente ser reclamada para todos. Si Hegel tiene razón, entonces la realidad material de la abundancia se expresará progresivamente en la vida de conjunto del pueblo y en esa misma medida en sus instituciones. Si Marx tiene razón, entonces las instituciones creadas para legitimar las diferencias sociales en la época de la escasez prolongarán su sombra y su peso cosificadas incluso sobre esta nueva época. Lo que sabemos hoy es que en medio de la abundancia impera e incluso se agrava la más atroz miseria. Y lo que sabemos también es que, de acuerdo con otro de los aspectos proféticos de la obra de Marx, su teoría de la enajenación, la abundancia misma es vivida por quienes acceden a ella de manera crecientemente deshumanizada. Marx ha sido capaz de ver algo que Hegel simplemente no pudo ver, que la violencia excedente en la historia, originariamente motivada por la escasez, ha generado instituciones que, cosificadas, la legitiman y prolongan más allá de la época histórica en que puede tener algún sentido y la presentan falsamente como paz. La principal y central de esas instituciones es el Estado de Derecho. Pero si justamente el Estado de Derecho, que en el mejor horizonte burgués es el espacio en que se deberían contener y negociar las diferencias sociales, consagra y legitima, perpetúa la violencia de las clases dominantes, entonces tenemos derecho a la violencia revolucionaria. Es necesario, por supuesto, especificar en este contexto qué significa tenemos derecho. Especificar quiénes lo tienen, en virtud de qué. ¿Y de derecho a qué estamos hablando? Es necesario especificar las condiciones bajo las cuales puede ser llamado derecho y no una pretensión cualquiera. En sentido puramente técnico, una pretensión particular solo puede ser considerada derecho si se sigue de manera válida de una norma jurídica que ha sido establecida de manera válida. Pero esto, que es cierto para las pretensiones particulares, no es razonable ni plausible respecto de lo que pueden ser llamados derechos fundamentales. No tenemos derecho a la vida, a la educación, o incluso a la propiedad privada, o al libre arbitrio sobre su usufructo, simplemente porque una norma jurídica lo establezca. Desde un punto de vista historicista, estos son derechos que se han construido y conquistado a partir de situaciones sociales concretas y tras largas luchas políticas. Las normas que ahora explicitan e institucionalizan esos derechos no se llaman jurídicas solo en virtud de los aspectos formales de su validez, sino porque en ellas la sociedad humana ha convertido en institución principios que considera justos y necesarios para su convivencia. Y el haberlos convertido en instituciones tiene el sentido de sacarlas del ámbito de las pretensiones particulares, proveerlas de la universalidad y la fuerza necesaria para hacerlas exigibles y para promover de manera perentoria su cumplimiento.
Al convertirlas en normas jurídicas, se les ha dado el respaldo de la fuerza del derecho, que apoyada por el conjunto de la sociedad es justa y literalmente la fuerza. Desde luego, el que hayan sido elevadas a ese carácter a través de luchas políticas, la mayor parte de las veces bastante agudas y violentas, nos indica que el contenido de justicia de tales principios no obedecen a ningún modelo general o abstracto de justicia, ni siquiera a un modelo que pueda considerarse ideal o meramente racional. Lo que ha sido elevado al rango de derechos fundamentales no es sino lo que determinados sectores sociales en condiciones históricas determinadas han logrado imponer en virtud de su fuerza como justicia. Al respecto, Bobbio sostiene con bastante realismo y una cierta cuota de cinismo que en las normas jurídicas particulares impera la fuerza del derecho, pero que a medida que nos vamos acercando a las normas jurídicas más generales o fundamentales, lo que vamos constatando es más bien el derecho de la fuerza. Pues bien, uno de los derechos fundamentales, quizá el derecho fundamental por excelencia, que la modernidad ha establecido como una gran conquista histórica, es el de estar regidos, protegidos por un Estado de Derecho que nos ofrezca el espacio adecuado para negociar nuestros conflictos. Si ese derecho, que aparentemente contiene a todos los demás, está sistemáticamente distorsionado porque favorece de hecho a un sector social sobre los otros, entonces tenemos derecho a una violencia que justamente por atacar este supuesto marco universal no puede ser sino llamada revolucionaria, y a un tipo de acción política que por atacar justamente aquello que se declara como paz no puede ser sino llamada violencia. Es importante notar que al postular un derecho por sobre y en contra del Estado de Derecho, lo que se hace es ampliar una vez más lo que debe entenderse por derechos fundamentales. Desde un punto de vista historicista, por muy sesgados que hayan sido los derechos fundamentales reconocidos por cada cultura, lo que han hecho en realidad es ampliar progresivamente la esfera de la libertad y del reconocimiento de la dignidad humana. Esto significa que los derechos fundamentales no son sino la expresión jurídica de esta larga tarea de humanización, que es una tarea cuya efectividad práctica está por realizar. Pero significa también que si las instituciones generadas para cumplirla en realidad la niegan, tenemos un derecho anterior a ellas, que surge de ese horizonte moral de la humanidad, a negarlas a su vez. Y eso es la violencia revolucionaria. Para Marx, aquello que en el Estado de Derecho constituye el núcleo de la hegemonía burguesa está constituido por un lado por el sistema jurídico que consagra la propiedad privada de los medios de producción, asociándola al libre arbitrio sobre lo que se obtenga de su usufructo, y por otro lado, por el sistema de normas jurídicas que consagran el mercado de la fuerza de trabajo como núcleo a partir del cual se establece el salario. La centralidad y la completa inviolabilidad de estos sistemas de normas es lo que Marx llamó dictadura de la burguesía, independientemente de si estos han sido obtenidos o se ejercen a través de mecanismos formalmente democráticos. En realidad, la experiencia muestra que una dictadura democrática de la burguesía es mucho más estable y eficiente para consolidar su dominio que sus alternativas totalitarias. Y muestra de manera contundente también que la burguesía no tiene el menor reparo en recurrir a la fuerza física y barrer con todas las formalidades democráticas cuando siente amenazado este núcleo estratégico de su hegemonía. De manera profética, en tiempos en que estas tendencias apenas se esbozaban, Marx llegó a la conclusión de que la lógica del capital era simplemente la de su mera reproducción, sin importar realmente la satisfacción de las necesidades en torno a las que esto se pudiera conseguir, e incluso sin importar si en su operación se satisface necesidad real alguna. El narcotráfico, la industria armamentista, la especulación financiera, la usura comercial, que son hoy en día ni más ni menos que los principales y más cuantiosos negocios capitalistas, le dan pleno respaldo a su sombría anticipación. Como si estas plagas no fuesen suficientes, la depredación de los recursos naturales, la obsolescencia programada de los productos manufacturados, la mercantilización violentamente empobrecedora de los servicios, la desviación sistemática de los recursos estatales hacia el lucro privado, son otras tantas prácticas que respaldan su diagnóstico. Justamente por la envergadura y la gravedad que han alcanzado y los desastrosos efectos que producen sobre la convivencia humana, no hacen sino darle razón a otra de sus ideas. En realidad, no es el Estado de Derecho el que rige a la sociedad humana, sino simplemente el interés capitalista.
frente al poder capitalista, el Estado de Derecho imperante va perdiendo progresivamente incluso su aureola de legitimidad y legitimación, y se va revelando más bien como un simple modo de administrar lo que de hecho lo excede, como un modo de concentrar y ordenar la fuerza bruta para preservar los poderes que lo sostienen. La situación actual del Estado de Derecho burgués no solo es la antípoda de lo que Hegel soñó, no solo es el extremo de lo que Marx anunció, sino que es incluso la negación de todo el horizonte emancipador que la propia burguesía proclamó históricamente como sus ideales. La violencia revolucionaria es una respuesta a esta violencia institucionalizada. Es un derecho anterior a las instituciones del Estado. Es una posibilidad que la humanidad ha conquistado justamente en contra de la cosificación de sus posibilidades. Es un derecho que nace y recorre toda la modernidad, pero la trasciende. Pero, desde luego, no es la única forma de violencia contestataria, ni conceptualmente, ni en la práctica. La violencia revolucionaria, específicamente marxista, debe distinguirse por su origen, por su carácter, por su objetivo. Proviene de una profunda desconfianza acerca del significado y las posibilidades del Estado de Derecho. Se propone ir más allá no solo de la legislación adversa, sino también de una dictadura favorable. Se propone la extinción del Estado de Derecho a través de un proceso material que ponga fin a la lucha de clases. Esta violencia revolucionaria solo puede ser, por su carácter, violencia de masas. Porque proviene de un análisis de clase, de una perspectiva globalista e historicista. No es, o no debe ser, aunque muchos marxistas lo hayan entendido así, violencia intersubjetiva, es decir, contra personas particulares consideradas por su situación particular. Tampoco contra normas o leyes particulares solo en virtud de su contenido opresivo propio. En este caso, estar en contra de aquello que define y determina un cierto Estado de Derecho no significa ponerse de manera permanente y sistemática fuera del derecho. El campo jurídico es y debe ser también un ámbito de lucha. Y esa lucha, aunque busque excederlo, no se da necesariamente ni siempre, ni de manera uniforme desde el exterior. La lucha parlamentaria en todos sus niveles, gobierno, parlamento, municipio, tiene pleno sentido. La lucha directamente jurídica por reclamar y proteger derechos particulares que el mismo sistema de dominación, al menos formalmente, ya reconoce, tiene pleno sentido. La lucha por la ampliación de los derechos de los ciudadanos, inscritas en la trayectoria clásica del mismo horizonte progresista burgués, o en realidad en contra del claro retroceso de ese horizonte hoy en plena marcha, tiene pleno sentido. Incluso, dado el crecimiento acelerado del orden totalitario, puede hoy resultar una lucha subversiva. Dos cuestiones esenciales distinguen este tipo de luchas del simple reformismo o gradualismo socialdemócrata. Una es que cada lucha, por parcial que sea, está inscrita en la voluntad de derrocar y reemplazar radicalmente el orden existente. Otra es que estamos dispuestos a usar medios al borde de la ley o incluso más allá de ella para lograrlo. Por una parte, medios como la marcha, la toma, la huelga, el paro general y político, que el sistema formalmente reconoce como válidos, aunque nunca respete de manera real, y sobre los cuales ha ido poniendo cada vez más trabas represivas. Por otra parte, cada vez que sea necesario, medios como la resistencia civil generalizada, el levantamiento popular, la sublevación de masas e incluso la guerra civil, que exceden claramente lo que la legislación dominante puede permitir. Pero de manera inversa, otra serie de rasgos igualmente esenciales deben distinguir esta violencia de la violencia vanguardista, aunque use retórica marxista. La primera, y la más importante, es que la violencia revolucionaria debe entenderse como violencia política y masiva. Las revoluciones deben hacerlas los pueblos, no los milicos, ni aunque sean de izquierda. Deben hacerlas los trabajadores como conjunto, no sus vanguardias, ni aun en el caso en que digan o parezcan conducirlos. Las vanguardias que se presentan solo como educadoras o meramente conductoras terminan invariablemente suplantando a sus supuestos conducidos y convirtiendo la posible dictadura del proletariado en una dictadura burocrática de la vanguardia misma. La violencia revolucionaria debe ser siempre violencia de masas.
el número de los que la emprendan, el tipo de relación que mantienen con aquellos que los dirijan, no son en absoluto detalles incidentales o menores. Por supuesto, la inveterada impaciencia vanguardista reclamará aquí que a ese ritmo la revolución simplemente no ocurrirá nunca. Pero es necesario, y en muchos sentidos imperioso, analizar de manera profunda esa impaciencia, sus orígenes y sus previsibles resultados. Contra la ingenuidad vanguardista, es necesario pensar la revolución y la violencia revolucionaria como una larga marcha llena de batallas grandes y de muchísimas otras muy pequeñas, muchas en las que predominan los rasgos militares y muchas más en las que predominan más bien la presión y la acción masiva de los ciudadanos. Pero hay otro aspecto netamente más oscuro de la violencia vanguardista que debe ser enfrentado: la facilidad con que llega a desconocer los derechos de sus enemigos particulares. En contradicción directa con la violencia fascista, la violencia revolucionaria no tiene ni debe tener el contenido ni la lógica de la represalia o la venganza, porque lo que nos interesa son cambios históricos, muy por sobre la odiosidad intersubjetiva, porque lo que nos interesa son cambios globales, muy por sobre las injusticias locales. Es justo y necesario que reconozcamos a nuestros enemigos, en tanto particulares, los mismos derechos que reconocemos y reclamamos para nosotros. Esto significa que la violencia revolucionaria no puede ni debe recurrir al acto particular, ejemplarizador, ni detenerse en objetivos personales o particulares. Toda la justicia que corresponda reclamar o ejercer en situaciones particulares, por muy graves que sean y por mucha dureza que merezcan, debe inscribirse en el horizonte de garantías procesales y penales que la modernidad ha construido y que flagrantemente no respeta. Es necesario, por cierto, incluir en ese horizonte las muchas convenciones que se han establecido para situaciones de confrontación militar. La guerra que queremos dar no tiene los mismos contenidos y por ello no puede tener las mismas formas que la guerra que nos opondrá el enemigo. Estas condiciones de la violencia revolucionaria, que buscan distinguirlas de la consigna fácil de una paz que de hecho no existe, y a la vez de la tentación catártica de intentar resolver todo el nudo de las contradicciones históricas en un solo golpe, son parte del sustento argumentativo que nos permite reclamarla como un derecho. Pero la teoría y sus argumentaciones, siempre cargada de buena moralidad, también teórica, debe ser contrastada con la dureza fríamente amoral de la realidad. La avidez desenfrenada de los poderosos, la ira acumulada y sin consuelo de los pobres, la mediocridad de la vida y la permanente frustración incluso de los que consumen, no logran ni pueden lograr establecer un marco real en que estas buenas moralidades salgan al campo simplemente a enfrentarse con la caballerosidad con que se han debatido en el mundo académico. La iniciativa revolucionaria siempre es violenta. Lo es sobre todo para la clase dominante, y de sus respuestas deriva en general su agudización hacia la violencia física o militar. Ellos llaman falsamente paz a su violencia. Nosotros no tenemos por qué revestir como paz la violencia que les contraponemos, incluso en el caso de que no se traduzca en hechos físicos o militares. Hablar contra la violencia, sobre todo en abstracto y de manera genérica, venga de donde venga, es siempre un argumento fácil para los que no quieren cambios profundos. Explicitar el contenido de violencia que acarrean y contra el cual se contraponen es siempre un deber y un derecho para los que sí buscan alcanzarlos. Los espantos flagrantes de la realidad siempre han sido un buen terreno para los conservadores. En virtud de una lógica que solo es lógica para los que tienen mucho que perder, siempre prefieren atenerse a lo que hay antes que correr el riesgo de empeorarlo apurando el cambio. La voluntad revolucionaria, no solo por razones empíricas, es la actitud exactamente contraria a esta prudencia tan frecuentemente cómplice. Nos gustaría estar entre los vencedores. Nos resignaríamos a estar entre los vencidos. Donde no queremos estar en ningún caso es entre el público.
La actitud conservadora respecto de la violencia, incluso entre los más progresistas, nos pide que ofrezcamos garantías de que esta violencia histórica de masas que apunta hacia el comunismo no terminará confundiéndose lisa y llanamente con la violencia vanguardista, con sus oscuras connotaciones de represalia, venganza y su eventual resultado totalitario. Si quienes plantean esto han escuchado este texto hasta aquí y aún así insisten en plantearlo, mi opinión es que simplemente no han entendido justo el punto esencial. El punto es que me he extendido a lo largo de este texto sobre la idea de violencia estructural, sobre la violencia contenida de hecho en las prácticas sociales opresivas, aún bajo la plena vigencia del Estado de Derecho, sobre la violencia contenida por eso en el Estado de Derecho mismo que las avala y tolera. Y he usado de manera consistente y hasta el grado del cansancio para todo esto el término violencia, no conflictividad, ni contraposición, ni diversidad, ni desacuerdo. No solo tenemos derecho en principio, por razones filosóficas, a la violencia revolucionaria. Nuestro derecho surge también empíricamente de un sistema que se obstina en no escuchar las demandas más sentidas del conjunto del pueblo, a pesar de que ha comprobado la presencia de cientos de miles en las calles, decenas de veces, pidiendo que les restauren los derechos que ya habían sido conquistados y reconocidos como justos. Y a pesar de que abrumadoramente todos los sondeos de opinión que el mismo sistema usa para validarse le confirman ese mismo clamor. Surge empíricamente de un sistema político en que los representantes simplemente abandonan a sus representados y dedican todos sus esfuerzos solo a perpetuarse y a atender los intereses de los poderosos. Nuestro derecho a la violencia revolucionaria surge empíricamente como respuesta a la desmedida avidez del lucro, a la hipocresía general, al cinismo de quienes le oponen solo llamamientos morales, sin la más mínima eficacia, sin más eficacia que obtener nuevos términos de negociación mercantil que no hacen sino profundizarlo. Y cuando les preguntamos a esos prudentes, a esos moralizantes, ¿qué garantía tenemos de que el marco democrático actual ofrezca un espacio para acoger y responder a nuestras demandas de justicia? Y hacemos patentes las condiciones de hecho en que esto es negado. Nos responden con moralinas acerca de la paz, del valor de la democracia, de los peligros de la violencia. Y cuando insistimos en qué clase de garantía nos dan entonces, no tienen problemas en reconocer las imperfecciones de la democracia, los vacíos de la moralidad dominante, es decir, no tienen problemas en reconocer que no pueden darnos garantía alguna. Pues bien, cuando moralizamos sobre la violencia revolucionaria y tratamos de distinguirla de la violencia vanguardista, cuando postulamos el imperativo moral de la violencia revolucionaria para que se mantenga dentro de los límites de sus objetivos emancipadores y humanistas, podemos dar garantías de que la intensa frustración de las capas medias, de que la ira de los pobres se sujetará a estos altos ideales, o de que nuestras respuestas a la brutalidad represiva se mantendrán dentro del civilizado respeto a los derechos del hombre. Sépanlo y asumamos esto en todas sus consecuencias. No podemos dar más garantías que la moral que decimos tener. Por eso he hablado de violencia. Eso es.